Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe de la ciudad de Girardot. Listos para leer hoy Marcos capítulo 14, parte 1. Activa tu fe, el gusto por la fe vivirá. Alista tu Biblia, tu cuaderno y te espero para que puedas tomar nota del capítulo de hoy. El capítulo de hoy lo vamos a repartir en dos secciones. Es un capítulo extenso, pero es un capítulo muy impactante a nuestros corazones. Así que vamos a repartirlos en dos partes. Hoy vamos a ver la parte 1, es decir, vamos a ver hasta la mitad de este capítulo. Alista allí tu Biblia, alista tu cuaderno para que puedas tomar nota. Dile, Señor, hoy yo te pido, háblame a través de tu palabra, que yo pueda conocerte, entenderte y obedecerte. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Dice, el complot para prender a Jesús. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Jesús es ungido en Betania. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que éste ha hecho, lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Vamos a detenernos aquí en el versículo 9 y ya seguimos avanzando con esta primera mitad del capítulo. ¿Qué nos va diciendo la palabra hasta este momento? Nos dice que 2 días después de la fiesta de la Pascua, algunos fariseos buscaban matar a Jesús, querían prender a Jesús y estaban buscando cualquier ocasión para poder arrestarlo, para poder prenderlo y matar a Jesús. Es decir, había todo un plan de conspiración en contra de Jesucristo porque ellos estaban muy molestos por causa de la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué pasa mientras tanto con Jesús? Jesús está allí en Betania y va a la casa de Simón el leproso. Nos llama mucho la atención que este pasaje dice que Jesús estaba allí en la casa de Simón el leproso, porque recordemos que en aquella época un leproso no se podía acercar a las demás personas porque la lepra era contagiosa. Sin embargo, aquí nos dice la palabra que Jesús estaba allí en casa de Simón el leproso. Mira cómo Simón había llevado la lepra a su casa. Recuerda que la Biblia nos habla de la lepra o representa, o la lepra representa al pecado. Cuando tú estudias libros como Levítico, por ejemplo, Levítico compara claramente la lepra con el pecado. Y hay otros muchos pasajes de las escrituras donde la lepra representa el pecado. Así que cuando nosotros leemos este pasaje, podemos darnos cuenta que Simón ha llevado el pecado a su casa. La lepra está allí en su casa. El pecado ha inundado ese lugar. Y es muy triste ver cómo hay personas que han llevado el pecado a su casa. Y yo te pregunto a ti, si tú hoy te haces una evaluación delante de la presencia de Dios, si tú hoy analizas tu corazón delante de la presencia de Dios, ¿qué has llevado a tu casa? ¿Tu casa está inundada de santidad o por tu causa ha llegado el pecado allí a casa? Mira cómo hay personas que llevan el celular a su casa
Y en el celular están mirando cosas que a Dios no le agradan. En el celular están mirando páginas que a Dios no le agradan. Como hay personas que son felices comprando un televisor y ¡ay, qué rico el televisor! Pero ¿qué es lo que colocan en el televisor? Series que le están envenenando la cabeza a los jóvenes con escenas donde hay altos niveles de criminalidad, donde constantemente se están viendo muertes, matanzas, sangre, violencia, y ahí el enemigo está trabajando en la mente y en el corazón tanto de los niños como de los jóvenes y de los adultos, porque hay personas que dicen, ay, no, yo soy grande, eso a mí no me afecta. Claro que afecta, afecta los pensamientos, afecta el corazón. Mira que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos pensar en todo lo que es justo, puro, amable, y en esas escenas o en esas series, en esas películas, no hay nada que sea justo, no hay nada que sea puro y tampoco hay nada que sea amable. Así que va totalmente en contravía del propósito de Dios. Y no podemos decir que somos cristianos y darle lugar a ese tipo de actividades en nuestro tiempo de esparcimiento. No tendría coherencia. Hay personas que han llevado el pecado a su casa porque ahí en su casa están cometiendo fornicación, es decir, tener intimidad sin haberse casado. Cuando, por ejemplo, el muchacho llega a la casa y le dice, ay, es que me voy a traer a mi novia a vivir aquí a la casa. Y los papás le dicen, sí, tranquilo, mijito, no se vaya de la casa, quédese ahí que la habitación es suya. Ustedes en esa piecita se acomodan y en esa piecita llevan su vida de pareja para que traiga a su mujer. Y resulta que no es la mujer. Si no se han casado, no es la mujer. Si no se han casado y están viviendo en unión libre, están en fornicación. Y hay papás que están alcahueteando que sus hijos o sus hijas vivan en fornicación con la pareja ahí dentro de la casa. Están trayendo el pecado a la casa, están permitiendo que el pecado llegue a la casa. O personas que están en adulterio, o personas que están teniendo conversaciones inapropiadas a través del celular eh, con alguien que no es tu esposo, tu esposa, etcétera. Mira cómo hay personas que traen el pecado de la casa. Cuando se permite dentro de la casa cuadros, esculturas, porcelanas o figuras que tienen ciertas corrientes filosóficas, ideológicas, religiosas, culturales que van en contravía del conocimiento de Dios. Hay personas que son felices decorando su casa teniendo en cuenta el Feng Shui, teniendo en cuenta el Yin, el Yang, teniendo en cuenta corrientes orientales, pensando que así van a traer paz a su casa, paz a su hogar y después dicen, pero ¿por qué tantos conflictos? ¿Pero por qué tantas peleas? ¿Pero por qué tantas situaciones difíciles en el hogar? Y bueno, todas esas corrientes, decoraciones, culturas tienen una influencia a nivel espiritual y se ha traído la lepra a la casa, se ha traído el pecado a la casa, se ha traído la contaminación a la casa. Mira que Simón tenía muchas ventajas a nivel económico, a nivel social, pero su casa estaba contaminada por la lepra. Es decir, su casa estaba contaminada por el pecado. Sin embargo, Jesús está allí en casa de Simón, este leproso, y Jesús está sentado a la mesa. Y viene una mujer que trae un vaso de alabastro de perfume de nardo puro y ese vaso de alabastro dice la palabra que tenía un precio muy alto, era muy costoso, valía muchísimo. Y esta mujer quiebra el vaso de alabastro y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Algunos estudiosos de la época dicen que este perfume era muy costoso porque las esencias de las cuales se fabricaba el perfume eran traídas desde muy lejos. Recuerda que en aquel momento
no existía la venta de perfumes por catálogo, ¿no? Tal vez nosotros decimos, ay, déjame ver la revista y voy a mirar qué perfume te encargo. Y entonces ya te traen hasta el perfume a domicilio, a tu casa. O en algunos lugares hay tiendas donde ven, prueba nuestras fragancias, prueba nuestras esencias y por un muy bajo costo te preparan el perfume que tú elijas. En aquella época preparar un perfume era costoso porque tenían que traer las esencias desde diferentes lugares. No había aviones, no había busetas, no había taxis, no existía toda la tecnología con la que contamos actualmente. Así que si tú querías un perfume de cierta esencia, tenían que ir hasta ese lugar, hasta esa ciudad, en algunas ocasiones hasta otra nación para traer las esencias, machacarlas, hacerles el proceso respectivo y crear el perfume. Este perfume de nardo puro era muy costoso, muy costoso, porque se utilizaba solamente en ceremonias especiales. Es más, algunas mujeres lo utilizaban exclusivamente el día de su boda, por ejemplo, porque costaba tanto que ahorraban para poder oler rico ese día especial. Así que no era algo que se consiguiera con facilidad, no era algo que se consiguiera a la vuelta de la esquina, era algo que se derramaba una vez y de manera exclusiva por su alto valor. Esta mujer está derramando eso valioso que tiene allí ante Jesús. Esta mujer quiebra ese vaso de alabastra y derrama ese perfume sobre la cabeza de Jesús. Las personas están alrededor, están mirando, están a la expectativa, diciendo, wow, ¿qué es lo que está haciendo esta mujer? ¿Cómo es posible? Y algunos hasta se enojan, dicen, ¿cómo es posible que esta mujer derrame ese perfume tan costoso allí en la cabeza de Jesús? No, qué desperdicio, más bien le hubieran dado esto a los pobres. Mira que cuando una persona decide derramar algo valioso allí delante del Señor Jesús, cuando una persona decide dar una ofrenda de alto costo eh, ante Jesús, cuando una persona decide presentar delante de Jesús algo que cuesta mucho, va a recibir muchísimas críticas y muchísimos comentarios. Ay, ¿cómo es posible que haya dado una ofrenda tan alta, una ofrenda tan costosa? Mire cómo usted va a derramar todo eso ahí en la iglesia, porque ni siquiera dicen ante Jesús, sino ahí en la iglesia. ¿Cómo va a llevar esa ofrenda tan costosa ahí a la iglesia? ¿Qué le pasa? Mire, más bien con esa plata hubiéramos podido hacer esto, con esta plata hubiéramos podido hacer aquello, porque finalmente de quién era el perfume era de la mujer, pero todos los demás se creyeron con el derecho de opinar lo que se debería hacer con el dinero, con el recurso o el perfume de esta mujer, porque eso sí, todos para opinar, ay, son expertos, no, con esa plata se hubiera hecho tal cosa, con esa plata se hubieran comprado tantos mercados, con esa plata más bien hubiéramos construido un colegio, un hospital. Claro, porque para la gente es muy fácil hablar de la plata ajena, pero esta mujer era la dueña de ese recurso. Y esta mujer dijo, esta ofrenda es para Jesús. Y no me importa que sea derramada en Jesús. Esta ofrenda es para honrarlo a Él. Y entonces Jesús está escuchando que las personas dicen, no, más bien ayuden a los pobres, con esa plata se hubiera podido hacer un acto de beneficencia. Y Jesús les dijo, miren, no la molesten, no la critiquen, porque ustedes siempre van a tener gente para ayudar. Pero lo que esta mujer ha hecho, eso va a ser para memoria de ella. Y definitivamente, mira, han pasado miles de años y hasta el día de hoy, tú y yo en este momento estamos hablando de esa ofrenda que esa mujer derramó allí en la cabeza de Jesús, derramó ante el Maestro. Y hoy en día tú y yo tenemos un gran desafío de entregar lo mejor de nosotros a Jesús, gracias a lo que esta mujer ha hecho. Así que yo te animo para que tú también puedas siempre presentar tu mejor ofrenda ante el Señor. Sigue diciendo, versículo 10 al 11, dice, Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo.
Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Mira qué diferencia tan tremenda entre esta mujer y Judas, y cómo estos versículos están allí seguiditos. Mientras esta mujer está buscando entregarle su mejor ofrenda a Jesús y darle su mejor ofrenda a Jesús, mientras tanto Judas está buscando entregar a Jesús a cambio de que le den dinero. ¿Y cuánto dinero le dieron? Bueno, apenas unas 30 monedas, unas pocas monedas Judas recibe a cambio de entregar a Jesús. Y yo te pregunto, ¿y cómo está tu corazón? ¿Tú eres de los que quiere darle a Jesús lo mejor de ti, presentarle a Jesús tu mejor ofrenda? ¿O por el contrario, estás dispuesto a negar a Jesús a cambio de recibir dinero, a cambio de recibir plática? Así que, ¿cómo está tu corazoncito delante de la presencia de Dios? Mira que la Escritura dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, y el Señor sí sabe si en nuestro corazón está el darle de manera generosa o solamente queremos dinero a cambio de otros favores. Aún estar dispuestos a negar nuestra fe, aún estar dispuestos a negar al Señor Jesucristo por causa de recibir dinero. Sigue diciendo del versículo 12 al versículo 25. Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y detengámonos ahí. Vemos cómo Jesús les da a sus discípulos instrucciones para ir a preparar la Pascua. Recordemos que la Pascua es esta celebración que ellos tienen año tras año, donde recuerdan cómo eran esclavos de Egipto, cómo estaban prisioneros allí, esclavos en Egipto, y Dios les da libertad, como ellos tienen que sacrificar un cordero. Recordemos que han tenido las plagas, han tenido situaciones muy dolorosas, ellos están clamando para poder salir de la esclavitud de Egipto. Y entonces el Señor les dice que sacrifiquen un cordero. Ellos sacrifican el cordero, pintan las puertas de sus casas con la sangre del cordero. Esa noche viene el ángel de la muerte, mueren todos los primogénitos de los egipcios y todas aquellas familias que están cubiertas bajo la sangre del cordero son protegidas, tienen vida, son guardadas, son libradas. Inmediatamente después salen de Egipto para ir caminando hacia la tierra prometida y Dios les da esa gran victoria. Ellos están conmemorando esta fiesta de la Pascua. Ahora, esa fiesta es para el pueblo judío, pero nosotros tenemos una celebración muy similar,
porque nosotros éramos esclavos del mundo, estábamos en el mundo, pero Cristo es el Cordero que se entrega por nosotros. Él derramó hasta la última gota de sangre para sacarnos de la esclavitud del mundo. Y cuando nosotros estamos bajo la cobertura de la sangre de Cristo, entonces somos guardados, somos protegidos, somos librados de la muerte y podemos caminar hacia la tierra prometida que el Señor nos ha entregado. Podemos caminar hacia esa salvación y hacia esa vida eterna. Cristo es nuestro Cordero y aquí el Señor está instituyendo esa santa cena del Señor. Él sabe que Judas le va a entregar. Los discípulos están diciendo, ay Señor, seré yo, seré yo, seré yo. Pero vemos cómo cuando el Señor ministra esta santa cena, les entrega el pan y les dice, tomen, esto es mi cuerpo. Mira, Jesús entregó su cuerpo para traer salvación a tu vida. La palabra del Señor declara que por la llaga del Señor Jesucristo nosotros hemos sido sanados. Si tú has sufrido de alguna enfermedad o estás padeciendo de alguna enfermedad, recuerda que por la llaga del Señor Jesucristo hay sanidad. El Señor te puede sanar de cualquier cáncer, lupus, de cualquier infección, bacteria, problemas en el sistema sanguíneo, problemas en los huesos, en los músculos, en las articulaciones, problemas en el corazón, cualquier enfermedad. Cristo tiene el poder para sanarla. También el Señor nos dice que cuando les entrega la copa, les dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Tú eres lavado por la sangre preciosa del Cordero de Dios y es por esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario que podemos entrar a tener vida eterna, pero no solamente vida eterna, sino que aquí en la tierra podemos vivir conforme al propósito y conforme al diseño de Dios. Ahora, hay algo muy lindo y es que el Señor dice que Él participó en aquel momento de la Santa Cena con sus discípulos, pero que no va a volver a participar sino hasta que ya nosotros estemos allá en el cielo con Él. Por eso es tan importante que allí en tu congregación tú puedas participar de la Santa Cena del Señor. ¿Qué necesitas para poder participar de la Santa Cena del Señor? Haber recibido a Cristo en tu corazón, congregarte, bautizarte. Mira que Jesús no participó de la Santa Cena con todo el mundo. Él le predicó a las multitudes, pero ¿con quién participó de la Santa Cena? Con sus discípulos. Por eso es muy importante que tú también puedas dar ese paso del bautismo y participar allí en tu congregación de la Santa Cena del Señor. Luego nos sigue diciendo la Escritura. Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vemos cómo el Señor Jesucristo, en primer lugar, Él canta el himno. Mira qué importante que es cantar. Jesús sabía que Él ya iba a ser crucificado. Jesús sabía que Él ya iba a ser entregado. Jesús ya sabía que el tiempo aquí en la tierra había culminado y estaba a punto de vivir el momento más doloroso de su vida y era estar allí en la cruz del Calvario, ser azotado, que le pusieran la corona de espinas en la cabeza, que le pusieran los clavos en las manos, en los pies, el caminar cargando la cruz. Jesús sabía todo lo que él iba a tener que padecer y sabía que le iba a doler muchísimo. Sin embargo, vemos cómo Jesús, antes de enfrentar este tiempo de prueba, Jesús canta. Y tú y yo tenemos que aprender a cantar. Mira, en los tiempos de dificultad, en los tiempos difíciles, la alabanza es una bendición tremenda. La alabanza nos fortalece, la alabanza
también nos conecta con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, con el plan de Dios, por más difícil que parezca. Por eso, si tú sabes que tienes que enfrentar situaciones difíciles en tu hogar, en tu familia. Mira, hay personas que saben que al llegar a casa van a tener que vivir situaciones difíciles. Esposas que saben que tienen que afrontar situaciones muy difíciles con su esposo, pero están luchando para sacar su hogar adelante. Hijos que saben que tienen que afrontar situaciones difíciles con sus papás, pero están luchando por sacar el hogar adelante. Papás que tienen que afrontar situaciones difíciles con sus hijos, pero están tratando de sacar el hogar adelante y están esforzándose. Mira, qué bonito que tú puedas alabar al Señor. La alabanza te va a conectar con ese propósito de Dios. La alabanza va a traer fortaleza a tu vida. La alabanza va a traer ese refugio en medio de la tormenta. Jesús cantó, cantó. Así que yo te animo para que tú también puedas cantar. Ellos cantaron el himno, nosotros cantamos esas alabanzas. Himnos habla acerca de las alabanzas al Señor, no cualquier clase de música. Ay, no, pastora, es que yo me sé tal canción, tal grupo musical. No, no se trata de que cantes cualquier canción. Canta alabanzas a Dios. Y luego nos dice la palabra que Jesús les dice, miren discípulos, ustedes se van a escandalizar, van a venir, van a llevarme para morir allí en la cruz y ustedes van a pasar situaciones difíciles donde ustedes también van a querer salir corriendo. Y Pedro le dice, no, Señor, yo no me voy a alejar de ti, yo voy a dar mi vida por ti, Señor, yo no te voy a abandonar. Y los discípulos decían, sí, nosotros tampoco te vamos a abandonar. Pero ¿qué les dijo Jesús? Jesús le dijo a Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces esta noche, tú me habrás negado 3 veces. Y es que a veces es muy fácil decir de labios para afuera que vamos a permanecer fieles con el Señor. Pero otra cosa es poder estar allí eh, firmes. Otra cosa es poder mantener nuestro carácter y nuestras convicciones firmes en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Por eso yo te animo para que tú siempre le digas, Señor, ayúdame, ayúdame a permanecer fiel a ti. Ayúdame a permanecer firme contigo, Señor. Yo no te quiero dejar. No se trata simplemente de tener una actitud orgullosa de decir, ay, es que yo nunca voy a negar la fe. La palabra del Señor nos dice, el que se crea estar firme, mire que no caiga. Y la palabra del Señor también nos dice, cuídate de ti mismo. Y nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, que la altivez y que la arrogancia y que el orgullo no nos vayan a alejar del Señor, sino que siempre podamos tener un corazón humilde delante de la presencia de nuestro Dios. Y hasta aquí vamos a dejar nuestro tiempo de estudio del capítulo 14. Como te decía, el capítulo 14 es un capítulo extenso, pero es un capítulo muy lindo. No te vayas a desconectar porque en nuestra siguiente transmisión vamos a ver todo lo que Jesús padeció allí en el Getsemaní, y cómo fue el arresto de Jesús y bueno, cómo el Señor entrega su vida porque te ama a ti. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por todo lo que hemos aprendido en este tiempo, Señor. Padre, hoy te pedimos, ayúdanos a derramar lo mejor de nosotros delante de ti. Nosotros también queremos presentarte nuestra mejor ofrenda. Nosotros también queremos presentarte eso que vale mucho, eso que cuesta mucho, pero que estamos dispuestos a entregártelo a ti, Señor, como ofrenda grata, como ofrenda agradable. Señor, si tenemos que entregarte nuestro tiempo, nuestras horas, Señor, de nuestras finanzas, nuestra vida misma, Señor, te pedimos, ayúdanos a permanecer fieles a ti. Gracias, Señor, por entregar tu cuerpo y por derramar tu sangre, porque nos amas. Esta mujer derramó un perfume, pero tú derramaste tu sangre para salvarnos, para limpiarnos, para perdonarnos y para que podamos entrar al reino de los cielos, para que podamos vivir por toda la eternidad contigo.
Señor, hoy nos lavamos con la sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Señor, hoy nos limpiamos, Señor, con esa sangre preciosa que derramaste allí en la cruz del Calvario. Y te pedimos, Señor, ayúdanos a permanecer fieles, conmemorando la Santa Cena del Señor, para que el día que estemos allí en el cielo contigo podamos participar juntos una vez más de esa Santa Cena allí en el reino de los cielos. Padre, te damos gracias por tu palabra. No queremos alejarnos de ti, queremos permanecer firmes. Declaramos bendición en nuestra familia, declaramos bendición en nuestro trabajo. Hoy es un día de bendición en nuestro trabajo. Hoy es un día de bendición en nuestras finanzas. Hoy es un día de bendición en nuestro entrar, en nuestro salir. Hoy es un día de bendición en nuestra salud. Y en el nombre de Jesús, hoy declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Hijitos de Dios, les recuerdo que este tiempo devocional lo pueden encontrar a través de YouTube. Puedes buscar Pastora Milena de Rocas, Marcos 14, parte 1. Puedes buscarnos a través de Facebook como Activa tu Fe Girardot, Marcos 14, parte 1. O también nos encontramos a través de la radio y a través de la televisión a esta misma hora y por este mismo canal. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.